Peligro de la apostasía, amén. Vamos a leer ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, verso 25, y lo vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo él 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tu Dios, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes en el que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Gloria a Jesús. Amén. Es una bendición que nuestro Dios nos concede esta palabra, ya que esta palabra es viva y es eficaz. La palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Es por eso que día con día se sigue cumpliendo esta palabra. Amén. El tema que esta hermosa mañana hemos de estar meditando es el peligro de la apostasía. Amén. Bueno, lo que es la apostasía, hermano, en su concepto es recaer o volver atrás o alejamiento. Amén. Recaer, volver atrás o alejamiento. Cuando nos referimos de apostasía, es directamente eso: recaer, volver atrás o alejamiento. Amén. Entonces, el rey Jeroboam, hermano, del cual en esta hermosa mañana estamos tratando, fue el primer reino, el primer rey que ocurrió el reinado después del reino de Salomón. Amén. Entonces Jeroboam, un hombre el cual por profecía de parte de Dios llegó al reino de Israel. Tocando un poco en forma de introducción, usted recordará de que el primer rey de Israel fue Saúl, pero luego que Saúl desobedeció, Dios le dio el reino a David. Amén. Pero luego que David iba a morir, Dios le dio el reino a su hijo Salomón. Amén. Pero luego Salomón vino y no permaneció en la palabra, sino que se desvió adorando ídolos, se desvió tomando mujeres extranjeras. Entonces eso fue causa por la cual a Dios no le pareció que Salomón, o sea que el reino de David siguiese permaneciendo estable de una manera permanente, hermano, de una manera general en Israel. Por lo cual cuando Salomón se desvió y se volvió, hermano, un apóstata de la palabra, o sea, quebrantó la palabra, en ese momento Dios dio profecía. Y era que él iba a quitar el reino de la casa de David. Y por misericordia a David, en sus promesas, iba a dejar lo que era la tribu de Judá. Amén. Entonces, de ahí, después de Salomón, el reino debía ser dado a su hijo Roboam. Pero ¿qué pasó? Después de que Salomón pecó, por mandato de Dios, el reino iba a ser dado 10 tribus a Jeroboam, el cual había sido un siervo de Salomón. Es ahí donde surge la división del reino entre Israel y Judá. Por eso, si estudiamos la Biblia, usted va a encontrar muchas veces profecía para Judá y profecía separada para Israel. Porque hubo un momento donde surgió una división en medio del mismo pueblo de Israel. Pero ¿por qué surgió esa división? Hemos dicho, por la misma desobediencia, por la misma rebelión con la cual Salomón él procedió. Amén.
Entonces, si el hombre actúa en desobediencia, en quebrantar la palabra de Dios, no le va a ir bien, le van a venir consecuencias duras, consecuencias dolorosas. Y es lo que el reino de Israel comenzó a vivir a causa del pecado de Salomón. Entonces, Jeroboam fue el primer rey, el cual tomó el mando, lo que fue después de la división en Israel. Amén. Entonces, allí donde hemos leído, dice, entonces reedificó Jeroboam, así que en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí, reedificó Penuel. Amén. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Antes que nada, Jeroboam llegó al reinado, hemos dicho, por un mandato de Dios, por profecía de Dios a través del profeta, y no fue algo lo cual él así lo quiso. Jeroboam, su principio fue que fue elegido por Dios. Y es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Probablemente, hermano, hemos sido elegidos por Dios, hemos sido llamados por Dios, pero si no nos cuidamos, hermano, podemos caer en el grado de apostasía, podemos alejarnos, podemos recaer o separarnos de la sana doctrina si no dependemos de Dios. La palabra dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. El que crea que está firme, mire que no caiga. Nosotros diariamente tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Por lo tanto, es necesario que dependamos de Dios en cada decisión. No vaya a ser que por avanzar estemos retrocediendo. No vaya a ser que por agradar a Dios estemos ofendiéndole. Porque no lo estamos haciendo en base a la palabra, sino en base a nuestros pensamientos. La apostasía es volver atrás o recaer o alejarse de Dios. Y el peligro de la apostasía, hermano, es tan patente en nuestros días que la mayoría de iglesias ahora en día son iglesias que se han vuelto apóstatas. Y usted dirá, ¿por qué, hermano? Pues sencillo, porque están haciendo lo que ellos quieren, están haciendo lo que el hombre dice y no lo que la palabra dice. Cuando una iglesia pone en primer lugar reglamentos humanos y hace a un lado el reglamento de la palabra, es una iglesia que se volvió apóstata. Recuerde usted que ante todo hemos sido llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, Jeroboam cayó en un grado de apostasía, hermano, tan terrible que vino a causar daños, estragos a Israel, aún después, muchos años después que él hubiese ya muerto. Dice la palabra que dijo Jeroboam en su corazón. El primer, hermano, punto, el primer, hermano, ocasión que Jeroboam dio para caer en la apostasía, o sea, en el alejamiento, fue el que él no dependió de Dios. El no depender de Dios, en todo momento el ser humano le va a ir mal. Y es ahí que tenemos que meditar si realmente estamos poniendo a Dios en cada decisión, o hacemos lo que queremos, hacemos como nosotros pensamos, o hacemos lo que Dios nos aprueba, hacemos lo que Dios nos está enseñando a través de la palabra. Porque esto no está aquí, es que yo así creo, yo así pienso, yo así quiero. Esto está como la palabra nos ha dicho. Porque cuando actuamos de acuerdo a nuestra sabiduría, es donde vamos recayendo, es donde vamos alejándonos de Dios. La Biblia dice, bienaventurados los que sin ver creyeron, amén. Y dice ahí que Jeroboam dijo en su corazón. ¿A dónde dijo? Dijo en su corazón. O sea, él dependió de su corazón. Él no dependió de la voluntad de Dios, sino que estaba dependiendo de su sentir. La palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice Dios, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dios conoce. Dios conoce la mente y el corazón del ser humano. Y Jeroboam dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Jeroboam bien sabía de que el reino había sido dividido y que parte del pueblo de Israel, parte de la tribu de Judá y Benjamín estaba con Roboam, el hijo de Salomón. Entonces Jeroboam dijo en su corazón, si este pueblo va a Jerusalén para adorar allá, este pueblo se va a quedar con Roboam. Entonces él comenzó, hermano, antes, y ahí está el problema del apóstata, comienza a valorar antes de la voluntad de Dios, comienza a valorar sus beneficios personales. Jeroboam, antes que nada, comenzó a poner en primer lugar sus pensamientos. Y ya le dije, usted ni yo no tenemos que poner en primer lugar lo que nosotros pensamos, sino lo que la palabra nos ha dicho, lo que la palabra nos está enseñando. El evangelio no se vive en base a sabiduría de esta tierra. La palabra dice que la
sabiduría de esta tierra es insensatez delante de Dios, porque la sabiduría de esta tierra no puede entender a Dios. Dice claramente, Jeroboam dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere y ofreciere sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén. Antes que nada, Jeroboam ya sabía que el lugar para ofrecerle sacrificios, ofrendas a Dios, no era en Betel, ni era en Dan, donde él hizo unos becerros, vamos a ver más adelante. El lugar de que Dios había elegido para adorarle a él era en el lugar de Jerusalén. Era en Jerusalén donde Dios allá le dijo a Salomón, yo estaré atento a la oración que hagan en este templo, en este lugar. Entonces en Jerusalén era el lugar donde el pueblo de Dios debía subir a adorar. Pero ¿qué pasa? Jeroboam desvió todo ese mandato de Dios. Dice, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá al rey Jeroboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces vemos que Jeroboam puso en primer lugar sus pensamientos o sus intereses materiales. Y es ahí donde tenemos que nosotros estar evaluando como predicadores, los que predicamos, si ante todo estamos poniendo la palabra de Dios como debemos predicarla, o estamos diciendo, no, es que si yo predico así, de repente ya no me van a enviar ofrenda, de repente ya no me van a apoyar. Y déjeme decirle, la palabra dice claramente que mejor es agradar a Dios antes que a los hombres. Nosotros tenemos que poner en primer lugar a nuestro Dios, porque si no, ¿en qué consistió la apostasía de Jeroboam? Puso en primer lugar sus beneficios, sus intereses, y dejó a un lado la palabra. Y es ahí donde muchos pastores ahora en día han caído en la apostasía. Quieren que la iglesia crezca como dé lugar, y han dejado a un lado la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo, primera de Pedro 1:16. Pero ¿qué es lo que ahora en día están enseñando muchos pastores o evangelistas? Que solo el nombre tienen de pastores y evangelistas, pero se han alejado, son apóstatas. Ahora enseñan de que la santidad es ser un legalista, ser extremista, ser muchos términos que ellos usan para denigrar, o sea, poner en bajo lo que es la palabra. Pero dice ahí que Jeroboam dijo, se volverá este pueblo. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Mire, y dijo al pueblo, bastante habéis ya subido a Jerusalén. He aquí tu Dios, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Jeroboam como rey, ¿qué es lo que él debía estar haciendo? Era tratando que el pueblo de Israel permaneciese fiel a su Dios, tratando que Israel fuese obediente a Dios y no se volviera a la idolatría. Israel venía de Egipto, allá estaba hecho de ver los becerros como lo adoraban los egipcios, y Jeroboam, en vez de hacerle que el pueblo de Israel fuera obediente a los mandatos de Dios, ¿qué fue lo que hizo él? Lo contrario, él vino y le hizo 2 becerros, le hizo, hermano, dos animales ahí para que el pueblo de Israel los adorara. ¿Con qué propósito? Que el pueblo de Israel, hermano, ya no fuera a Jerusalén. Amén. Y así hay mucha gente ahora, muchas iglesias han metido costumbres mundanas a los templos. ¿Con qué fin? Con el fin de entretener al pueblo. Pastor, Dios te ha llamado no para que estés entreteniendo al pueblo. Dios te ha llamado para que le prediques la palabra tal como está escrita. Igual a radios que Dios ha levantado, gracias a Dios que en estos tiempos finales, la mayoría de radios que dicen son cristianas, la mayoría ahora son apóstatas. Pero aún hay unas 2, que 3, hay unas pocas que no han doblado rodillas ante Baal, que están ahí con la sana doctrina, que no les interesa tanto el dinero, sino sobre todo mantener la palabra. Y es lo que Dios quiere en esta hermosa mañana, que valoremos sobre todo mantenernos en la palabra y no mantenernos en lo que es nuestros pensamientos, no mantenernos en nuestros ideales, nuestras metas personales, sino la palabra ya está escrita. Y lo que aquí debemos que predicar es la palabra, no es entretener a la iglesia. Jeroboam procuró entretener al pueblo. Y es ahí donde he dicho, muchas iglesias de repente crecen, y crecen rápidamente como espuma, pero es porque están entreteniendo solamente al pueblo, no le están dando palabra sólida, no le están dando palabra bíblica, sino solamente entretenimiento, fábulas de viejas, como dijo el apóstol Pablo. Y dice, y puso, dice, uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. Todo aquello que no va bajo el respaldo bíblico es una causa de pecado.
Y ahora en día están en las radios celebrando cumpleaños. Eso es parte de la apostasía. Ahora están en las iglesias celebrando cumpleañeras. Eso es parte de la apostasía. Ahora están en las iglesias celebrando matrimonio con padrinos y madrinas y de todo. Eso es parte de la apostasía. ¿De dónde cree usted que viene todo eso de los padrinos y madrinas? Viene de la iglesia católica. Y ahora en día, ¿cómo está? Estamos viendo el peligro de la apostasía. El peligro de la apostasía es que te aleja de Dios. La apostasía es eso, el alejamiento, el recaer, el apartarte de Dios. Y ahora en día las iglesias están ahí y cuando hay un matrimonio, padrino de vestido, padrino de pastel, padrino de no sé qué, padrino de no sé qué, de un montón de inventos humanos. Cuando uno se casa, por ejemplo, cuando uno se casa, uno que se va a casar es el que tiene que invertir. Y si un hermano desea ofrendar o ayudarle, es cosa personal. Pero no es que yo sí, cuando me casé, gracias a Dios con mi esposa, no anduve buscando padrinos, porque yo sabía que la responsabilidad era mía. Ver que íbamos a compartir con los invitados, ver que iba a vestir mi esposa, mi vestuario, no es que iba a estar pidiendo padrinos de aquí, padrinos de allá. Todo eso es la apostasía en el pueblo, la apostasía en la iglesia. Amén. Y es de ahí donde muchas veces dicen, hoy que ya no se siente el Espíritu Santo en las iglesias. ¿Y cómo lo van a sentir si son apóstatas? ¿Cómo lo van a sentir si están haciendo lo que ellos quieren y no lo que la palabra dice? Jeroboam dice que hizo 2 becerros y puso uno en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no era de los hijos de Leví. Entonces mire qué problema, un mal pastor está teniendo una mala iglesia. Y es donde ahí decimos, tenga cuidado usted donde se congrega. Tiene que estar visualizando que el pastor sea un varón santo y no un sinvergüenza, un hombre que le interese más el dinero, le interese más la fama y esté entreteniéndolo. Necesita usted oír palabra de Dios, necesita usted oír la leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que a través de esa leche espiritual usted pueda crecer, usted pueda abandonar las modas mundanas, pueda abandonar las costumbres mundanas. Pero el pueblo muchas veces se queda enano, no crece espiritualmente. El pueblo no crece, ¿por qué? Porque tiene un pastor de que le interesa más sus beneficios personales, sus intereses, como Jeroboam. Y vemos que un líder, un pastor que le interesa en primer lugar su beneficio, es alguien que va a llevar al pueblo al pecado, lo va a llevar a la apostasía, le va a llevar piñata, payaso, le va a llevar entretenimiento, en vez de llevar un buen predicador que le lleve la palabra de Dios, en vez de él mismo predicar la palabra de Dios. Dice, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne. Mire, antes él dice ahí en el 31 que él mismo Jeroboam hizo sacerdote. Sabía que allá en Jerusalén, allá Roboam tenía sacerdotes de Leví. Y vino Jeroboam imitando todo. Es que ese es el problema, el peligro de la apostasía. Es de que ellos dicen que le sirven a Dios. El peligro de la apostasía es que también predican, pero predican solo lo que les conviene. El peligro de la apostasía es de que dicen que son de Dios, pero en realidad no son de Dios. Por eso dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, no por la Biblia. Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Las acciones, lo que cada día se ve. El fruto, hermano, si está obedeciendo la palabra, si está viviendo la palabra o está viviendo como él quiere. Dice que él instituyó sacerdotes, mire, y los sacerdotes no los iba a elegir el rey, eran elegidos de parte de Dios. Y ya Dios había dicho que el sacerdocio iba a ser a través de Leví. Y ahora en día, ¿cómo están muchas veces? En las iglesias los privilegios los dan a quien le cae bien. Yo me recuerdo un momento en una iglesia donde yo me congregaba, que ahí el privilegio nos fueron quitados porque predicábamos la palabra tal como está escrita. Entonces el pastor, como estaba todo viviendo en la carne, ya se había alejado. Al contrario, al que toleraba el pecado, le daba el privilegio. Pero al que predicaba la verdad, a ese no le daba privilegio. ¿Por qué? Porque ya estaba controlando ahí la apostasía. El apóstata pone ministros de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a sus deseos. Pero mire, dice que este rey Jeroboam puso sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. El sacerdocio respaldado de parte de Dios era el que venía de la tribu de Leví. Pero ¿qué pasó Jeroboam? Como ya estaba alejado de Dios, comenzó a hacer las cosas que él quería. Amén.
Y ahora en día vemos en la iglesia mucho cuidado. Por ejemplo, esos cantantes como Marco Witt, esos Jesús Adrián Romero, Alex Campos, Dani Berrío, ese montón, hermanos, de gente, hermanos, que tienen la apostasía metida hasta los tuétanos, como dimos. Tienen, hermanos, son gente apóstata que usted los va a ver que mencionan a Dios, pero son gente que están haciendo negocio, que no les interesa la palabra, sino que solo son sus intereses personales. Y allí de repente están, hermanos, en las radios, la apostasía ha metido el rap, lo que es la bachata, lo que es el merengue, lo que es la ranchera, géneros, hermanos, de que solamente van a entretener al hombre y no van de acuerdo a una bendición espiritual. Y es ahí el cuidado, el peligro de la apostasía es que te dice que también es de Dios. El peligro de la apostasía es que te dice que también son hijos de Dios. Ese es el problema. Los apóstatas, usted no va a creer que te van a decir, no, yo soy un hijo del diablo. No, ellos te dicen que son unos siervos de Dios. Ellos te dicen que son una radio evangélica. Ellos te dicen que son evangelistas pastores. Pero ya se han hecho apóstatas porque han puesto en primer lugar sus pensamientos y no la palabra de Dios. Hay mucho que compartir sobre este tema, pero para que sigamos avanzando voy a permitirle a nuestro hermano pastor Oscar Quintanilla que siga lo compartiendo en esta hermosa mañana. Gloria a Dios, aleluya. Esto es importante, iglesia. Gloria a Dios, que podamos esta preciosa mañana estar reflexionando en este tema, ya que pues, aleluya, hay una necesidad que la iglesia sigamos manteniendo, dependiendo de la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque esto es que nos va a dar seguridad para agradar a nuestro Dios y tener pues su respaldo. Gloria al Señor Jesús, ya que pues, aleluya, la palabra del Señor, aleluya, es la que nos confirma, es la que nos va ayudando, aleluya, que vamos a tener el respaldo de nuestro Dios. De lo contrario, si nosotros nos alejamos, aleluya, de la verdad, nos alejamos de cuidar los mandamientos del Señor, podemos seguir llamándonos siervos del Señor, podemos seguir llamándonos hijos de Dios, mas sin embargo peligramos que ya Dios no esté de nuestro lado, que Dios ya no esté porque nosotros estamos actuando no de acuerdo a su voluntad, sino que ya va nuestra iniciativa humana, va el pensamiento humano, va la sabiduría humana, va las estrategias humanas delante, aleluya, porque creemos nosotros que en base a nuestra estrategia humana vamos a salir bien, mas sin embargo es necesario que comprendamos esta mañana que el evangelio no es de esta tierra, sino que este evangelio, el cual el Señor por su misericordia nos ha encomendado, es del cielo, y es necesario que recordemos que solamente somos siervos del Señor. Aleluya, y el siervo no hace más que lo que su Señor le encomienda, gloria a Dios. Algo que estamos analizando hoy, este caso de, aleluya, de esa división que hubo después de que murió Salomón, y fue dividido el reino de Israel, gloria, dividió, aleluya, gloria, y pasó esas 10 tribus allá a Jeroboam, aleluya, esa tribu y media a Roboam, ya por mandato de Dios, aleluya, pero estamos viendo específicamente el caso de Jeroboam, el caso de Jeroboam. Gloria a Dios, algo el cual veíamos por la palabra que ya venía en el propósito del Señor. Gloria al Señor. Roboam no fue porque él quiso invadir el reino, sino que ya Dios había visto, porque dice la Biblia que Jeroboam era un hombre valiente, era un joven valiente, era un hombre activo, dice la palabra del Señor. Entonces vio todo esto, ya Dios había determinado, a causa del pecado, la desobediencia anterior, aleluya, de dividir el reinado. Dios es perfecto en su propósito. Eso sí tenemos que tenerlo bien claro. Gloria a Dios. Por eso es que al hacer la obra del Señor tenemos que caminar con limpia conciencia. Todo lo que el Señor pues quiera hacer con su obra, pues Él es el dueño de la obra, y nosotros lo que tenemos que ir dando pasos en la obediencia a la palabra, y es el Señor que nos va a ir dando la instrucción, nos va a ir dando el modo o la manera el cual nosotros vamos a hacer la obra del Señor, vamos a hacer su voluntad, y luego vamos a ver los resultados que van a ser positivos, de bendición, de victoria para ese pueblo que no está dependiendo de su mentalidad, no está dependiendo, aleluya, de sus estrategias humanas, sino que sencillamente le está diciendo al Señor: heme aquí, Señor, porque tu siervo está dispuesto a hacer tu voluntad. Bendito sea Dios. Ahí en el capítulo 11 de Primera de Reyes, capítulo 11, gloria al Señor Jesús.
Gloria a Dios. Verso 28, capítulo 11, verso 28 de Primera de Reyes dice: y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Óigalo bien. Gloria a Dios. Allí tenemos que tomar en cuenta, gloria a Dios, que los que Dios llama para un propósito, aleluya, es porque Él ve algo en esas personas. Aleluya, ve algo, hermanos, aleluya. Se acuerda ya de Gedeón, aleluya, cuando dice: ve cómo es tu fuerza, porque era esforzado, era valiente. Gloria a Dios. Todo, bueno, hermanos, serie de siervos que Dios escogió porque vio, hermanos, talento en ellos, el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Pero en esta dice que, hermanos, Jeroboam, gloria al Señor Jesucristo, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. O sea que este Jeroboam era un siervo de Salomón. Gloria a Dios. Mas sin embargo llegó un momento el cual a Jeroboam le desagradó algo que había hecho Salomón y decidió entregar su posición como siervo, aleluya, y no solo lo entregó, sino que tuvo que salir para la tierra de Egipto. Pero veamos a través de la palabra qué pasó en ese momento, el cual Jeroboam decide salir de ser siervo de, aleluya, de Salomón, y decide ir a Egipto. Veamos, aleluya, el trato. Ahí es el momento, el llamamiento de Dios, el trato de Dios para Jeroboam. Estamos viendo esto porque para que entendamos que el reinado de Jeroboam iba en el propósito del Señor. Aleluya, pero que al final, aleluya, él estorbó el plan que Dios tenía con él y con las 10 tribus de Judá. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Las 10 tribus que tenía a cargo, las tribus de Israel. Porque Jeroboam tenía una tribu y media, gloria a Dios, de Judá. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor, gloria al Señor, el verso 29, el capítulo 11. Aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, el profeta Ahías, el profeta de Jehová. Gloria a Dios. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, óigalo bien. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino del mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Óigalo bien. ¿Quién le había entregado el reinado con las 10 tribus de Israel a Jeroboam? Era Dios. Ahora bien, estamos viendo que fue Dios que tomó en cuenta a Jeroboam. Era Dios que lo estaba poniendo como rey de Israel a Jeroboam. Hasta ahí todo estaba bien. Gloria a Dios, hasta ahí todo estaba bien, porque llegó a tener el cumplimiento de la palabra. Aleluya. Y vemos en el capítulo 12, gloria a Dios, verso 2, dice que después de la muerte de, aleluya, de Salomón, dice el verso 2, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nadab, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Oiga bien, ¿por qué le mandaron a llamar? Porque tenía que tener cumplimiento de la profecía del profeta Ahías. Amén, que ya le había dicho que Dios le iba a entregar 10 tribus del pueblo de Israel. Entonces, hasta ahí estamos viendo que Dios va cumpliendo su propósito, aleluya, en su siervo Jeroboam. Hasta ahí todo está bien. Gloria a Dios, pero ahí entramos al punto céntrico del mensaje, que es cómo Jeroboam dio paso a que fuera parte de la apostasía del reinado, el cual Dios en un momento fue para bien, fue un buen propósito de Dios. Y es lo céntrico que hoy nosotros en la actualidad tenemos que estar valorando como iglesia evangélica. Gloria al Señor. El evangelio, aleluya, es puro, el evangelio es especial. Qué especial cuando tenemos un llamado de Dios para un ministerio, pastorado, evangelista, maestro, profetas, aleluya, los diversos ministerios que hay, Dios los levanta para la gloria de su nombre y para que sean bendición de su pueblo. Aleluya, pero todo esto sigue bien mediante nosotros nos mantenemos en el orden y alineamiento de la palabra.
Amén. Entonces estamos viendo que el reinado de Roboam todo iba bien. Gloria a Dios, todo se iba dando según la profecía, el cual Dios había dado por su profeta. Aleluya, las 10 tribus que se le habían sido dadas. Aleluya, gloria a Dios, Roboam las iba a recibir, no porque él había buscado estrategias hasta ese momento. Amén. No porque hasta ese momento Jeroboam había buscado estrategias para conseguir tener las 10 tribus de Israel, sino que era el cumplimiento de la profecía. Amén. Era el cumplimiento de la profecía. Amén. Entonces, qué especial cuando Dios va respaldando una obra. Qué especial cuando vamos viendo la mano del Señor. ¿Cuál es el llamado? A que tengamos siempre cuidado de depender del Señor. Gloria a Dios, que no vayamos a buscar estrategias humanas para como quien dice, para darle una ayudadita al Señor, porque al Señor como que le falta sabiduría para poder guiar a su pueblo. Como que al Señor le falta esto y le vamos a ayudar un momento. Si el Dios Todopoderoso, Él es el principio, es el final, el alfa y el omega, Él es el dueño de la sabiduría, de la inteligencia, y nosotros como siervos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Añadirle la sabiduría a Dios? No. Entonces erramos, entonces fracasamos. ¿Añadir a la inteligencia de Dios? No. El Señor lo que pide es que los líderes, los pastores, aleluya, que nos humillemos, tomemos en cuenta la palabra, busquemos el rostro del Señor, busquemos tener, aleluya, siempre la guianza del Espíritu Santo, para que sea Él que nos ayude a seguir haciendo la obra conforme a su voluntad. Y de esa manera, como pueblo de Dios, vamos a salir en victoria. Amén. Entonces, Jeroboam tenía allí la aprobación de Dios para tener las 10 tribus de Israel. Todo estaba bien. Amén. Todo estaba bien. Dios iba respaldando eso. Al grado que de repente cuando Roboam quería levantarse para ir y atacar a Jeroboam, vino Dios y intervino. Gloria a Dios. Eso lo vemos ahí sí, en el capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Primera de Reyes, verso 24. Y dice: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué vemos? Dios estaba respaldando hasta ese momento. Dios estaba confirmando que el reinado de Jeroboam iba bajo su propósito. Amén. Aunque Roboam no lo viera de la misma forma, pero como el plan de Dios así era, el propósito de Dios así era. Amén. Entonces todo estaba bien para Jeroboam. El problema fue cuando él dejó de poner la mirada en Dios, dejó de creer que Dios es que le había llamado. Se olvidó que él iba huyendo para Egipto, iba allá Jeroboam cuando Dios manda al profeta ahí. Amén. Cuando Dios manda al profeta a que le salga a su encuentro. Amén. Se le olvidó bien rápido a Jeroboam que era Dios que lo había llamado, y que si Dios lo había llamado iba a tener cuidado de cuidar de los 10 tribus, iba a tener cuidado de cuidar la integridad de él como rey. Gloria al Señor, para que le pudiera honrar. Amén. Se olvidó de eso. Amén. Y cuando se olvidó, ¿qué pasó? Es cuando le dio lugar a la apostasía. Es cuando comenzó a guiarse bajo su propio pensamiento. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso ahí vamos al momento lo que habíamos leído. Gloria a Dios, el verso 26 del capítulo 12. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David. Oigan. Amén. En ese momento que él dijo en su corazón esas palabras, aleluya, era una confirmación que él ya había dejado de confiar en Dios. Amén. Porque si se iba el pueblo de Israel para Judá, gloria a Dios, era si acaso se iba porque era el propósito de Dios. Amén. Y ese siervo, o sea, ese rey tenía que estar consciente y caminar bajo la guianza del Señor. Por eso nosotros como siervos de Dios, ¿para qué vamos a andar ahí? Pues, como quien dice, calentándonos la cabeza y buscar estrategias. Yo tengo que buscar estrategias para que se quede esta familia en la iglesia.
Amén, para que dure este hermano, que es bueno para diezmar, que es bueno para ofrendar. Entonces voy a buscar estrategias para que no se me vaya para la otra iglesia un momento. ¿Qué tenemos que hacer como siervos de Dios? Primeramente, ser siervos ejemplares, mantener la palabra como esté establecida, mantener el testimonio. Yo como pastor lo que tengo que ver antes de buscar estrategias para mantener los miembros en la iglesia, tengo que vivir en santidad mi persona, mi esposa, mis hijos, y que la palabra, aleluya, no falte. La palabra de Dios, aleluya, esa palabra sin levadura no falte en la iglesia. Esa palabra que va a estar llegando a la necesidad de las almas que están llegando a la iglesia. Y lo demás, ¿quién va a tener cuidado de lo demás? Y ese es Dios. Porque la obra no es mía, la obra es de Dios. Y eso es lo que se olvidó Jeroboam. Se olvidó que quien lo había puesto como rey era Dios. Se olvidó que quien iba a dar las normas, cómo seguir adelante y cómo seguir manteniendo esas 10 tribus era Dios. Aleluya. Entonces se olvidó y dio paso, aleluya, a la apostasía que minara su mente. Y ahí fue cuando comenzó, dijo, si yo voy a hacer tal cosa, porque si no, este pueblo, estas 10 tribus se van a volver a Roboam. Como, amén. Por eso es que miren, el evangelio no podemos tirarlos a la lógica. La lógica humana queda a un lado, ya en el evangelio. Y yo voy a decir, no, es que yo según la lógica, y según yo pienso, y según la inteligencia, creo que es algo mejor, aleluya, poniéndole película a la iglesia. Porque el vecino, la iglesia vecina ya le pone películas, y si yo no le pongo películas se me va a ir, porque esto le gustan las películas. Por eso de repente quizás es porque ha llegado a la casa y hay ahí que el miembro tiene la película de Rambo, y dice, pues no, entonces le gusta la película, voy a ver estrategia para que no se me vaya este que es bueno para diezmar, que no se me vaya este que es bueno para ofrendar. Entonces ahí está el pastorcito ya todo cruzado, ahí está ya pues manipulado por la apostasía, ha hecho a un lado, ya se le olvidó que Dios lo llamó allá cuando andaba en la cuneta de borracho, y Dios lo levantó, lo libró que se ahogara allá del sol, o que se ahogara allá en el momento de la tormenta cuando pasaba la corriente de agua ahí. Ya se le olvidó y ahora se cree intelectual, ahora se cree grande y ahora está buscando estrategias como mantener al impío ahí. En vez de depender de Dios y decirle, Señor, ayúdame a tener carácter, a ser ejemplar, papito de gloria, pero también a tener el carácter de hablar la palabra como está establecida, para que este pueblo, Padre, se enderece bajo tu voluntad, se enderece bajo tu palabra, gloria a Dios. Pero mire, hermano, aleluya, ¿qué pensó en su corazón Roboam? Este pueblo se va a ir donde Roboam, me van a dejar, yo necesito hacer algo, oh, gloria a Dios. Y ahí donde, hermanos, aprovechó el diablo a meter la apostasía a la mente de Jeroboam, hermano, y comenzó a darle ideas. Oiga bien, cuando nosotros como líderes hacemos a un lado a Dios, déjeme decirle que allí va a estar el diablo. Amén. Allí va a estar el diablo presto a quererle echar una manito, y le va a echar una manito, pero para que usted ofenda a Dios, Dios se aleje de usted y usted siga su proyecto, pero ya no va a ir Dios delante de usted. Ya es su propia mentalidad. Ya va su propia convicción humana, ya va el análisis humano, ya dejó el Espíritu Santo el cual guía. Entonces, aleluya, en este momento comenzó Jeroboam a desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque todas las estrategias que iba implementando iban ya en contra de la voluntad del Señor. Amén. Entonces dice, gloria, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Israel. ¿Qué está diciendo? Se le había olvidado de que Dios que lo había elegido. Amén. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Miren, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el que nos ha justificado, si Dios es el que nos ha dado un ministerio, ¿y por qué vamos a andar buscando estrategias? Pues para mantener lo que supuestamente Dios nos ha dado. Si Dios tiene el poder suficiente, tiene la autoridad suficiente para ayudarnos, para mantenernos, para derribar toda saeta de enemigos que se levante en contra de todo aquello que Él nos ha dado. Amén, hermanos. Entonces, si el Señor nos ha dado un ministerio, hermano pastor, tranquilo. Amén. ¿Por qué lo vamos a desesperar? ¿Por qué lo vamos a comenzar a buscar o ver las estrategias que está usando la tal misión, tal iglesia? Amén. Y está viendo que le están ayudando las estrategias porque le está llenando la iglesia.
Amén, se le está llenando la iglesia y de repente, como hay bastantes miembros, ligerito ha modificado la iglesia y ahora le ha puesto cerámica y ahora tiene una nueva fachada la iglesia y ahora el grupo musical tiene un instrumento lo más moderno, aleluya. Pero ¿qué? Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos, aleluya, siempre bajo la guianza de nuestro Dios. No tenemos que desesperarnos. Esto no es competencia, aleluya. Mire, la apostasía trata, hermanos, de llegar a la mente y hacerle ver como que este evangelio es una competencia. Aquel tiene un templo, aleluya, donde caben 500 miembros. El diablo a través de la apostasía le va a decir, no te puedes dejar, tú vas a ser uno de 700 miembros. Mira, aquel tiene un grupo musical, metete vos también a hacer un grupo musical. Y ahí el pastorcito, cuando se ha dejado la visión de Dios, hasta el adúltero está poniendo a que toque el piano. Hasta allá al que viene del torneo de fútbol viene el rebelde y allá está tocando la batería, porque se ha olvidado de depender de Dios y va, ya la apostasía tomó control, porque va como una competencia. El Señor reprenda al diablo. El evangelio necesitamos seguir dependiendo del Señor, que sea el Señor, aleluya, que pueda guiar nuestros pasos para que sigamos en victoria. Bendito Dios. Tenemos que estar valorando, hermanos, aleluya, mire esta historia el cual Dios nos ha dejado para que la tomemos nosotros en consideración, porque Él quiere tener una iglesia en victoria. Amén. Pero ¿cuándo la iglesia va a dejar de estar en victoria? Cuando se aleje de Dios y comience a buscar estrategias humanas. Amén. Comience a buscar estrategias humanas. Allá están en los institutos bíblicos, allí tiene el Vaticano un montón de teólogos católicos, de un montón de curas que han dejado la sotana y se han puesto el saco y la corbata. Allá va el que quiere ser pastor a ser instruido por un cura. Y ahí el cura le está diciendo, mire, tenemos que buscar estrategias para que la iglesia se mantenga. No hay que ser muy duro con la palabra, hay que buscar estrategias. Usted tiene que hacer una evaluación en el cantón, en la ciudad, y usted vea qué es lo que a la gente le agrada. Entonces usted venga y, aleluya, tome en cuenta lo que a la gente le agrada y lance un poderoso proyecto, le dice. Láncese en la visión, le dice, y verá cómo la iglesia va a prosperar. Y si la iglesia prospera, dice, ¿sabe qué va a pasar? Va a subir también la cuenta bancaria. Y si la cuenta bancaria sube, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a andar un mejor carro, su familia va a tener una mejor estabilidad y comienza a alegrarse la carne. Oiga, hermanos, aleluya, porque son estrategias humanas apartando, aleluya, a Dios, aleluya, y caminando bajo estrategias diabólicas, mundanas, aleluya, donde la apostasía se ha metido a la iglesia. Y ahora, hermanos, son, aleluya, clubes sociales donde la presencia de Dios no está ahí, porque el Espíritu Santo no puede morar en un lugar donde ya está controlado por el diablo. Gloria a Dios. Entonces, Dios no podía seguir respaldando a Jeroboam. Ya no. ¿Por qué? Porque Jeroboam había dado lugar a la apostasía. Jeroboam ha hecho a un lado, se había olvidado del llamado de Dios. Hermanos, no tenemos que olvidarnos del llamado de Dios. Qué especial, hermanos. Hay, hermanos, diversidad de formas el cual Dios ha llamado a su pueblo. A unos, aleluya, les ha llamado donde ya estaban a punto, ya tenían el lazo colgado ahí en el palo, en la rama del árbol, y ya le había dicho el diablo, mira, aquí la única solución es que te colgues, tirate y aquí se acaba todo, allí vas a ir a descansar, le dijo el diablo. Pero en ese momento estaba quizás ya para colgarse, y ahí Dios, aleluya, tomó en cuenta y le reprendió al diablo y dijo, no, este siervo no se va a ahorcar porque yo lo voy a usar como pastor. Lo voy a usar como evangelista. Voy a usar a esta hermana, la voy a usar en este ministerio. Y desde ahí el Señor ha rescatado a su pueblo. El problema es que ya, aleluya, siendo parte del pueblo de Dios, como que se olvida, aleluya, se olvida el hombre y ahí comienza a hacer a un Dios a un lado y a buscar sus estrategias humanas. Entonces, Jeroboam dijo, este pueblo se va a volver a su señor Roboam. Amén. ¿Por qué pensó eso? Porque ya había dejado de confiar en Dios. Amén. Es bien fácil ver cuando alguien o un pueblo, una iglesia, un pastor ya se olvidó de Dios. Comienza a buscar estrategias humanas para mantener la membresía. Comienza a buscar estrategias humanas para que el pueblo siga diezmando, siga ofrendando. Amén. Pero qué especial cuando vemos que se está poniendo en primer lugar al Señor. Aleluya, y la gloria de Dios se hace sentir en ese pueblo. Aleluya, quizás no crece numéricamente así de la noche a la mañana, como espuma, pero Dios, mire, va añadiendo día con día los que se iban a ser salvos. Así en la iglesia primitiva también.
Dice que Dios, oiga bien, no dice que Pedro allá, en base a sus estrategias, Pedro llama, no, Dios dice, porque Pedro solamente era un siervo de él. Amén. ¿Qué somos nosotros, pueblo santo, que me estoy yendo a nivel mundial? Somos siervos de Dios. Y si somos siervos de Dios, aquí las reglas del evangelio las va a poner Dios a través de la palabra, y nosotros tenemos que seguirlos manteniendo bajo su voluntad. Amén. Así que no le demos lugar a la apostasía. Sigamos con humildad, siendo solamente siervos, pero no podemos buscar estrategias que vengan del mismo diablo para que nos hagan ofender a Dios y Dios se aleje de nosotros. Así que ha sido una bendición estar, haber estado compartiendo este mensaje con todo ese pueblo santo a nivel mundial. Dios me les bendiga a todos. Sigamos adelante firmes en el propósito del Señor. Dios les bendiga a todos. Porque con manchas y con arrugas al cielo nunca podrás. ¡Aleluya! La Iglesia Evangélica Fuente de Agua Viva presentó su programa radial, Un Llamado a la Santidad. Si desea comunicarse con nosotros, puedes hacerlo al número de teléfono 7715-2218 con el hermano pastor Oscar Quintanilla. Que Dios le bendiga. Con el Señor tú no te vas. En Radio Evangélica Betel queremos darte las gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por continuar sintonizando este hermoso ministerio radial en su nueva frecuencia 1240.